Domenico Tedesco y Thomas Tuchel han sido despedidos después de la jornada de Champions del día de ayer y vamos a analizar los porqués más que probables de estas fulminantes destituciones. Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Un vídeo que no esperaba hacer, lo cierto es que no tenía pensado grabar a estas horas. Hoy es día de Champions, más o menos todo mi tiempo va a estar en ver partidos pendientes de ayer y en ver los partidos que tocan hoy, pero lo cierto es que la actualidad manda y ha habido dos destituciones, la de Domenico Tedesco, técnico hasta hoy del RB Leipzig, y de Thomas Tuchel, técnico también hasta hoy del Chelsea, que han deformado un poco este calendario, estas cuestiones que tenía preparadas para hoy, pero creo que era importante hablar de estas dos noticias, de estos dos despidos. Creo que a quien más, quien menos, nos ha sorprendido bastante que estos dos entrenadores hayan sido fulminados, además el día después de la primera derrota en Champions League. Es cierto que si algo comparten estos dos equipos es que han empezado con bastantes dudas la temporada. El Leipzig tenía peor pinta que el Chelsea de Tuchel, que creo que ha cosechado algunas derrotas dolorosas, que ha llamado la atención un poco ese pobre rendimiento a principio de temporada. Creo que tenía muchísimo margen de mejora, ¿no? Yo creo que este Chelsea tenía capacidad de mejorar, de subir escalones. No sé lo que podría haber sido ese futuro, pero creo que Tuchel sí tenía capacidad para revertir los resultados. Es cierto que con el tema de Tedesco, creo que el propio Leipzig tenía dudas sobre su rendimiento, sobre el futuro a medio largo plazo de Tedesco en el club. Pero bueno, vamos a ir paso por paso porque creo que son dos casos interesantes, dos casos que tienen cosas relacionadas pero que también tienen diferencias muy notables. Por ir cronológicamente, ya que el primer despedido ha sido Domenico Tedesco, o por lo menos así han salido las noticias, hay que decir que el RB Leipzig no está demostrando demasiada confianza con los técnicos que llegan a la entidad alemana. Es cierto que cabe esperar un poco este tipo de situaciones con la entidad de las bebidas energéticas, con esta empresa que, bueno, está gestionando, creo que de muy buena manera, el desarrollo de jóvenes jugadores que están consiguiendo maniobrar con bastante entereza dentro de un mercado bastante complicado, que creo que están haciendo un trabajo bastante bueno desde el punto de vista formativo, pero no sé si a nivel de proyecto deportivo están dejando demasiado buenos ejemplos. Creo que se ha dudado mucho de algunos entrenadores. Es cierto que tenemos varias historias que nos invitan a pensar que la administración de Red Bull va más encaminada al desarrollo de una empresa que al intentar ir conquistando cosas escalón por escalón, hinchar el rendimiento de muchos jugadores para conseguir luego ese rendimiento económico posterior, por ventas, por cesiones, por futuros traspasos. Creo que al final el Leipzig está siendo uno de esos equipos que termina vendiendo a muchos jugadores precisamente por eso, ¿no? Porque al final tiene una empresa muy grande detrás que tiene que ir justificando también todo el proceso formativo y todas las escuelas que tiene montadas Red Bull alrededor del mundo. Pero nos vamos específicamente al caso de Domenico Tedesco. Hay que recordar que Domenico Tedesco, el técnico italo-alemán, coge el equipo en diciembre de 2021 después de que Jesse Marsch fuera cesado de su cargo. Hay una parte ahí momentáneo de muy poquitos días de Bayer Lotzer en el banquillo alemán, pero lo cierto es que la apuesta por Tedesco parecía algo temporal. De hecho, sí que se habló en prensa que no se iba a confiar más allá del final de esa campaña. Pero lo que quizá no se esperaban los dirigentes del RB Leipzig es que iban a conseguir el primer título importante de su historia bajo el mando de Tedesco. Esa Pokal alemana creo que les dio el impulso para confiar en Tedesco, por lo menos para la temporada siguiente. Es cierto que de alguna manera ya habían puesto sobre la mesa varios nombres, entre ellos el de Marco Rose, que ya había pasado por la entidad, pero se decidió confiar en Tedesco, un entrenador que yo creo que ha dado muy buen rendimiento, un entrenador que cogió un equipo desastroso y que terminó dándolo la vuelta, consiguiendo muy buenos resultados. Creo que al final el RB Leipzig salvó la temporada, no hay más que ver, que está en Champions League, que es un equipo que iba a volver a competir entre los mejores de Europa, que era algo que precisamente en noviembre-diciembre no parecía. Lo que nos hemos encontrado es un comienzo de temporada bastante desastroso. Solo una victoria en la Bundesliga desde que empezó la temporada y varias derrotas dolorosas. Empezó
empezando por esa contra el Bayern de Múnich en la Supercopa alemana, pero también ese reciente 4-0 contra el Eintracht de Frankfurt, un equipo que también le está costando carburar y que anticipaba un poco este 1-4 contra el Shakhtar Donetsk, algo que ha terminado de romper de alguna manera la confianza de los directivos sobre Domenico Tedesco. Se han precipitado todos los miedos, la desconfianza, los procesos que podían estar madurando en un Leipzig que ha tenido que ir al mercado, que ha tenido que buscar piezas para intentar ser competitivos esta temporada. Creo que ha sido un mercado también bastante de perfil bajo por parte de la entidad alemana y no sé, yo la verdad es que tengo bastantes dudas de que esto haya sido un acierto. El tiempo lo dirá, lo cierto es que no me atrevo a juzgar. Yo creo que es un error echar a un entrenador con tan poquitas semanas mostrando un poco la labor, mostrando un poco el trabajo realizado durante la pretemporada, a pesar de que el rendimiento estaba siendo nefasto, por supuesto. Y si nos vamos a Londres, nos encontramos con una situación bastante llamativa. Lo cierto es que Thomas Tuchel había vivido un verano bastante atípico, un mercado en el que se han ido jugadores relativamente importantes que la temporada pasada sí que tuvieron bastante peso, han llegado futbolistas que yo creo que eran de un perfil inferior al que ya tenían la pasada temporada. Es cierto que esa llegada a Aubameyang sonaba bien por la pasada compenetración que había entre Thomas Tuchel y el jugador gabonés en el Borussia Dortmund, pero más allá de ese tipo de datos, de ese tipo de conclusiones, lo cierto es que el Chelsea había hecho un mercado bastante pobre y que no sé si ha ido demasiado alineado al entrenador, al que ya no es entrenador del Chelsea, que es Thomas Tuchel. Yo creo que esto ya es un punto de partida que nos marca un poco lo que puede ser una tensión entre la directiva y el propio ex entrenador. Se dice además que había bastantes conflictos entre la propia plantilla y Thomas Tuchel. Parecía que había varios jugadores que no estaban muy contentos con su rendimiento, muy contentos con su papel, con su rol o con su forma de dirigir el equipo, y esa unión de descontentos yo creo que puede haber propiciado una decisión que ha necesitado quizá de la excusa de esa derrota en Zagreb para poner en marcha esta destitución. Yo creo que al final no ha sido más que la gota que ha colmado el vaso, que ha colmado la paciencia de los nuevos propietarios, que ya sabemos que el Chelsea se ha metido este verano precisamente en una venta del club. Roman Abramovich dejó de ser el dueño, pasó a Tim Boehly. Yo creo que ese cambio de directiva también puede haber tenido un peso en las decisiones que se han ido tomando y que quizá han podido crispar un poco tanto al entrenador como a la reacción de los directivos y de la dirección deportiva dentro del club. Hay que recordar también que Thomas Tuchel llega al Chelsea para relevar a Frank Lampard en una temporada en la que estábamos viendo un Chelsea desastroso, muy pobre en defensa, con muy poquitos resultados, con una idea completamente imprecisa, con muy malas sensaciones con respecto a la temporada. Ese mes de enero de 2021 Thomas Tuchel coge el cargo y no solo mejoran los resultados, sino que convierte al equipo en campeón de Europa. Recordemos que gana esa final contra el Manchester City y que consigue la segunda Champions League histórica del equipo londinense. Choca bastante pensar que en mayo de 2021 puedes ganar una Champions League y que en septiembre de 2022 seas cesado después de perder el primer partido de Champions. Es cierto que las derrotas contra Leeds y Southampton pesaron bastante en lo que es la imagen del Chelsea en Premier League, pero lo cierto es que el trabajo de Tuchel hacía pensar que todo era reversible, que la plantilla podía crecer, que él podía conseguir mejores resultados. Yo creo que esta destitución sí que va por otros lares que no tienen tanto que ver con lo deportivo o con los resultados, sino que ha sido una simple excusa para poder deshacerse de Tuchel en un momento en el que parece que la crispación entre jugadores, entre directiva, entre cuerpo técnico era más que evidente. Ya se está hablando de posibles relevos, se está hablando de que Graham Potter, técnico hasta ahora del Brighton Hove Albion, podía ser uno de los candidatos. Se habla también de Mauricio Pochettino después de dejar el Paris Saint-Germain. Hay una quiniela ya abierta, pero lo cierto es que va a tener que trabajar mucho para que este Chelsea cambie su rumbo y se demuestre que la mejor decisión era prescindir del técnico alemán. Yo tengo bastantes dudas. Y bueno, más allá de todo este análisis particular, lo cierto es que creo que también hay un factor interesante a tener en cuenta. Lo comentaba esta misma mañana con Enrique Julián en Twitter. Creo que también hay un factor importante en esta Copa del Mundo, que hayan querido comprimir la fase de grupos justo antes del comienzo del Mundial. Se tiene la impresión de que hay un abismo muy grande tras estos primeros meses de competición y de alguna manera también la planificación deportiva cambia bastante. Mirar a los meses posteriores al Mundial y saber que vas a tener que competir solo en Liga o bien en unos octavos de final de Champions, creo que cambia mucho la perspectiva de todos los equipos. Y si ya todo iba tan rápido y si ya todo era
tan inmediato, había tan poca paciencia dentro del fútbol profesional. Lo cierto es que esta perspectiva de mundial en medio de la temporada, yo creo que acrecenta un poco ese sentimiento. Creo que al final metes una presión ya no solo a los cuerpos técnicos y a las plantillas, sino también a las directivas de tener que cumplir ciertos objetivos con una celeridad inédita hasta la fecha. Creo que esa presión, como vemos, puede desembocar también en este tipo de decisiones. Yo no sé si es también un motivo a valorar, creo que sí que es algo que tendríamos que tener en cuenta y por supuesto veremos si tiene consecuencias también a nivel deportivo este cambio de banquillo, este cambio de jefe a poquitas semanas de haber comenzado la temporada. Ya digo, justo un mes después del comienzo de las competiciones, tanto en Alemania como en Inglaterra, 2 cesados, Domenico Tedesco y Thomas Tuchel. Creo que esto había que comentarlo, creo que es actualidad inmediata. Ya me diréis qué opinión tenéis sobre todo esto, si creéis que puede ir desde un punto de vista deportivo, si creéis que puede ser algo extradeportivo, que a lo mejor han necesitado una excusa para poder probar con otros nombres que creen que les puede dar más seguridad, o si deriva todo de esa primera derrota en Champions League. Ya sabemos que los fases de grupos al final son algo bastante competitivo y que cada vez se convierten más en un lugar en el que cualquier error te puede condenar para el futuro, y ya sabemos la importancia que tienen las competiciones europeas para según qué equipos y para la estabilidad económica, sobre todo ahora, después de estos años de pandemia, después de todos estos momentos en los que los clubes han tenido que hacer esfuerzos titánicos por no perder capacidad competitiva y económica. Así que bueno, hasta aquí el vídeo, hasta aquí mi visión sobre esta situación, sobre esta noticia. Espero que os haya gustado, ya digo, como siempre, comentad lo que queráis, proponedme temas, dadme vuestra visión sobre este y nada, muchas gracias por estar al otro lado, suscribíos si no lo habéis hecho ya y como siempre os digo, gracias por elegirme y hasta la próxima.